Padre, al abrir tu palabra, hoy por última vez en esta serie, pedimos que nos mantengas con mente alerta. Es difícil, el día ha sido largo. Ayúdanos a concentrarnos, danos claridad de pensamiento y danos la capacidad de vivir de acuerdo con toda palabra que sale de tu boca. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes que Dios hiciera la obra de los 7 días de la creación, este mundo tenía 4 problemas. Esos 4 problemas se encuentran en Génesis 1. Así que busquen en Génesis el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. Para ver si captamos los problemas que tenía el planeta antes de la semana de la creación. Dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora viene el primer problema, ¿estaba qué? Desordenada, es decir, no podía sostener la vida. Ahora viene el segundo problema, ¿y qué? Vacía. Ahora viene el tercer problema, y las tinieblas, no había luz, estaba en tinieblas, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un cuarto problema lo detectamos cuando seguimos leyendo, y es que el planeta no tenía vida. Es decir, el planeta estaba desordenado, vacío, sin luz y sin vida. Por lo tanto, en la semana de la creación, Dios decidió resolver estos 4 problemas. Ese fue el propósito de la semana de la creación. Vamos a repasar lo que ocurrió cada día. Yo sé que ustedes saben, probablemente la mayoría, pero vamos a repasar lo que ocurrió los 7 días. El primer día, Dios hizo la luz y comenzó el ciclo día y noche, tinieblas y luz. El segundo día creó la atmósfera y puso agua por encima de la tierra en forma de vapor para que el planeta tuviera un clima uniforme, y colocó agua abajo de la tierra porque la tierra era regada no por lluvia de arriba, sino por el agua que salía de abajo. El tercer día creó la tierra seca y la vegetación en el planeta. El cuarto día ubicó el sol, la luna y las estrellas en sus lugares, es decir, organizó nuestro sistema solar. El quinto día llenó las aguas de animales marinos y los cielos con pájaros y con aves. El sexto día creó animales terrestres y a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Y el séptimo día hizo el sábado. Eso fue lo que ocurrió el día o los 6 días de la semana de la creación. Ahora quiero que leamos otra vez Génesis 1:1 y quiero que noten 3 puntos en Génesis 1 y el versículo 1. 3 conceptos. En el principio, eso es lo primero que quiero que recuerden. Creó, el segundo concepto, Dios. Tercer concepto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, estos mismos 3 conceptos aparecen en Juan 1:1 al 3. Y aquí vamos a tratar de determinar quién fue el creador. Eso es fácil porque dice que Dios fue el creador. Sí, Dios fue el creador, pero es un poco más complicado, porque Dios son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el que tomó la parte activa en la creación? Esa es la pregunta clave. Bueno, vamos a encontrar que el Padre fue el arquitecto, el que diseñó el plan en su mente, y Jesús fue el que implementó el plan, es decir, el que intervino para hacer que el plan fuera realidad. Y eso lo vemos en Juan 1:1 al 3. Los mismos 3 puntos que vimos en Génesis 1:1 los vamos a encontrar en Juan 1:1 al 3. ¿Cómo comienza Juan 1:1? En el principio. Lo mismo que Génesis 1:1. En el principio era el verbo,
¿Quién es el verbo? El verbo es Jesús. Porque en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, y fue Jesús el que fue hecho carne. Así que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuántas personas tenemos aquí? Dos. Tenemos Dios y el que está con Dios. Es el Padre y el Hijo. Así que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que en el principio el verbo, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo? Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue el que creó al principio? El verbo. Jesús fue el albañil. Y el Padre fue el arquitecto, el que diseñó el plan. Ahora, la palabra verbo también se puede traducir palabra. En inglés es, in the beginning was the word. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo. Vamos al Salmo 33 y el versículo 6 y luego vamos a leer el versículo 9. Salmo 33, el versículo 6 y luego vamos a saltar al versículo 9. Dice, por la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? Jesús. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Cómo llegó toda la existencia? Por medio de la palabra o el verbo. Ahora quiero leerles una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1131, una cita de Elena White. Dice, como es el habla al pensamiento, pensamos y luego ¿qué? Expresamos lo que pensamos. Ojalá. A veces hablamos sin pensar. Pero el proceso normal es pensar y luego hablar lo que estamos pensando. Dice ella, así como es el habla al pensamiento, es Cristo con el Padre invisible. Es decir, el Padre piensa y el Hijo habla o expresa lo que el Padre piensa. Es lo que ella está diciendo. El Padre pensó en su mente el plan de la creación y el Señor Jesucristo lo habló a la existencia y lo formó. Ahora vayan conmigo a Génesis 1:26. Génesis 1 y el versículo 26. Está hablando de la creación del hombre y de la mujer. Dice ahí en Génesis 1:26, entonces dijo Dios. Aquí alguien le está hablando a alguien. Hay dos nuevamente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántas personas hay aquí? Dos. Una le está hablando a otra persona. Y luego dice, Señor, en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora la pregunta clave es, ¿quién le estaba hablando a quién? Dice, dijo Dios, hagamos. Le está hablando a alguien, pero ¿quién le está hablando a quién? Bueno, la hermana White tiene la respuesta en Primeros Escritos, página 145. Noten lo que ella escribió. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. En ese tiempo se llamaba Lucifer. El que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Ahora escuchen.
Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Ahora sí sabemos a quién le estaba hablando, a quién, ¿verdad? Cuando el Padre le habló a su Hijo. ¿Quién tomó la iniciativa en la creación? El Padre tomó la iniciativa en la creación. Recuerden estos detalles porque vamos a volver a ellos más adelante. El Padre tomó la iniciativa en la creación. Ahora, vamos a notar una preposición que se usa en el Nuevo Testamento para describir el proceso de creación. Es la preposición dia en griego, que significa por medio de. Es decir, la palabra dia, la preposición dia significa alguien hace por medio de otra persona algo. 1 Corintios 8:6 usa esa preposición. 1 Corintios 8 y el versículo 6. Dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre. ¿Cuántos dioses Padre hay? Un solo Dios Padre. Ahora escuchen. Del cual proceden todas las cosas. Las cosas son del Padre. Él es el originador. Pero luego dice, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, la creación fue del Padre por medio del Hijo. ¿La voluntad de quién hizo el Hijo? El Padre tomó la iniciativa. El Padre le encomendó la obra y Jesús desempeñó la obra que el Padre le encomendó. Y terminó la obra que el Padre le encomendó. Noten Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice Dios, este es el Padre, lo van a ver por el contexto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Quién nos ha hablado por medio del Hijo? El Padre no nos habla directamente. El Padre nos habla por medio del Hijo, dice aquí. ¿A quién? Nuevamente el Padre es el sujeto. A quien el Padre constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo el Padre el universo? Por medio de Jesús. Noten Colosenses 1, 15 al 17. ¿Solamente el Padre hizo este mundo por medio de Jesús? ¿O será que también hizo todo lo que está en el cielo por medio de Jesús? Pues vamos a Colosenses 1, 15 al 17 para conseguir la respuesta. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, significa el preeminente sobre toda la creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas, ¿cuánto? Todas las cosas, pero solo las que están en la tierra, ¿verdad? No. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, es decir, por medio de Jesús y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Significa que todo se mantiene funcionando en orden. No solo es el creador, sino Él que mantiene al universo funcionando en armonía.
Ahora, Elena G. de White está acorde con el hecho de que por medio de Jesús, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra fue creado. En Patriarcas y Profetas, página 14, ella escribió: el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Quién creó las huestes del cielo? Los ángeles, los habitantes de los mundos. ¿Quién? El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre. Es decir, el Padre por medio de Jesús. En la creación de todas las huestes del cielo, ¿quién creó a los ángeles y los habitantes de los mundos? Jesús. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Es decir, creó las huestes celestiales, pero Cristo estaba también por crear a este mundo. Y luego dice: pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus planes de beneficencia y amor. ¿La voluntad de quién desempeñó Jesús en la creación? Desempeñó la voluntad del Padre. ¿Quién tomó la iniciativa para mandarlo? Hacerlo, el Padre. ¿Para quién era la gloria? Para el Padre. Todo esto es importante para lo que vamos a estudiar después. Entonces, yo pregunto, ¿quién fue el que tomó la parte activa en la creación de las huestes del cielo y de todo lo que está en la tierra? ¿Quién tomó la iniciativa? El Padre, pero ¿por medio de quién? El que hizo el trabajo fue Jesús. Implementó el plan del Padre, hizo la voluntad del Padre, completó la obra que le había dado el Padre. Todo esto es importante para lo que vamos a estudiar después. Ahora vamos a Génesis 1, 31 al capítulo 2 y el versículo 2. Génesis 1, 31 al capítulo 2 y el versículo 2. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho. En este caso es Jesús. Jesús es Dios. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados. ¿Qué es un sinónimo para acabados? Terminados. Fueron pues acabados o terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día terminó Jesús la obra de creación que le había encomendado el Padre? El sexto día. Y luego dice: acabó Dios en el día séptimo. Esto lo expliqué ya. Y luego, ¿qué hizo el séptimo día? Reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Así que ¿cuántos días trabajó Jesús? 6. ¿Cuándo terminó? El sexto. ¿Qué hizo el séptimo? Reposó. Todos estos detalles. ¿Y la voluntad de quién hizo? ¿Acabó la obra de quién? ¿Quién tomó la iniciativa? Muy bien. La gloria es para el Padre. Yo pregunto, ¿en la redención también? Me adelanto un poquito. Ustedes leen Filipenses el capítulo 2. Dice: hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios allá arriba, no consideró la igualdad a Dios como algo de que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en forma de hombre, se humilló aún más, hasta morir en una cruz. Y luego, ¿qué dice? Por eso Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Quién es ese que lo exaltó?
El Padre lo exaltó a lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Tremendo. No por eso Jesús es inferior al Padre. Jesús era igualmente 100% Dios, pero está sujeto al Padre. Es como mi hijo. Mi hijo está sujeto al Padre, pero no significa que por eso es inferior a su Padre. Es 100% humano. De la misma manera, Jesús se somete al Padre, a la voluntad del Padre, hace la voluntad del Padre, termina la obra que el Padre le dio, pero es 100% Dios. Ahora vamos a resumir entonces. ¿Quién tomó la iniciativa en la creación? El Padre. ¿La voluntad de quién hizo Jesús en la creación? Del Padre. ¿Terminó su obra cuál día del Padre? El sexto día. ¿Qué hizo el séptimo? Reposó de su trabajo de creación. ¿Cuánto trabajó el hombre para crear? Nada. Toda la gloria para el Creador. El hombre no trabajó. Pero yo pregunto, ¿el hombre descansó? Cuando Dios reposó el séptimo día, cuando Cristo reposó el séptimo día, ¿Adán y Eva estaban trabajando ese día? No. ¿Qué estaban haciendo? Su primer día antes de trabajar fue un día de descanso. Pero entraron al reposo de Jesús. Participaron en el reposo de Jesús. Y como estudiamos anoche, todo el cielo se regocijó al contemplar la maravillosa creación. Fue un día de gozo, de alegría. Voy a leer esa cita. Esa cita se encuentra, a ver si encuentro aquí esa cita. Patriarcas y Profetas. No, está en El Deseado de Todas las Gentes, página 769. Ella dice, al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, que sucedió el sexto día, según vimos, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Así que cuando Jesús terminó el sexto día, la obra que le había encomendado el Padre, dice que el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Y luego da un versículo para comprobarlo. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué creen ustedes que hicieron que hicieron Adán y Eva ese día? Pues lo mismo que hizo Dios. Contemplar lo que había hecho. Regocijarse. Fíjense que la creación, todo el trabajo lo hizo Jesús. Y entonces Jesús le da al hombre lo que hizo. Ahora vamos a hablar del sábado y la redención. ¿Quién tomó la iniciativa para mandar a Jesús a este mundo para rescatar lo que se perdió? El Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién tomó la iniciativa en la redención? El Padre tomó la iniciativa. Exactamente. ¿Y a qué vino a ser Jesús? ¿La voluntad de quién vino a ser Jesús? De su Padre. Jesús vino a terminar la obra de su Padre. ¿De la redención? Sí. Vamos a leerlo. Juan 4:34. Es al principio del ministerio de Cristo. Juan 4,
y el versículo 34. Jesús aquí va a explicar por qué el Padre lo mandó para acá. Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a quién? El Padre al Hijo. ¿Y la voluntad de quién hizo al Hijo? Del Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe. ¿Cuál es un sinónimo de acabe? Y termine su obra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Yo pregunto, ¿en la redención sucede lo mismo que en la creación? Juan 17:4. Aquí Jesús está elevando una oración en camino al Getsemaní, donde va a sudar gotas de sangre y va a clamar para ver si la copa que él tiene que beber puede pasar de él. Y fíjense lo que Jesús le dice a su Padre. Ya jueves por la noche, lo que los cristianos llaman jueves santo. Fíjense qué interesante, un paréntesis aquí. Fíjense qué interesante que los cristianos observan Semana Santa cuando la Biblia no dice que hay que hacerlo. E ignoran el sábado que Dios dice que hay que hacerlo. ¿Dónde la Biblia dice que se debe celebrar Semana Santa? En ninguna parte. Es decir, imponen lo que la Biblia no dice e ignoran lo que la Biblia dice. Juan 17:4, fíjense lo que dice Jesús, hablando a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué? ¿Cuál es un sinónimo de acabado? Acabado la obra. ¿Cuál obra es esta? ¿La creación o la redención? La redención. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién le encomendó la obra? Padre le encomendó la obra. ¿La terminó Jesús? Sí. Juan 19:30. ¿Ustedes conocen este texto? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué es un sinónimo de consumado? Terminé. Terminé. ¿Qué terminó? La obra de salvación que el Padre le encomendó. ¿Saben qué dos cosas el Padre le encomendó? Primero, tú tienes que vivir una vida absolutamente perfecta para tejer un manto de perfecta justicia que el ser humano pueda reclamar. Y en segundo lugar, tú tienes que cargar la culpa de ellos. Tienes que vivir y tienes que morir. Y cuando Jesús dijo, terminé, estaba hablando a su Padre. Cuando dijo eso en la cruz, él había vivido su vida perfecta y estaba muriendo con la carga del pecado que nos corresponde a nosotros. Terminó la obra que el Padre le encomendó en la redención. ¿Qué día terminó Jesús su obra? ¿Qué día de la semana terminó Jesús la obra de su Padre? ¿Qué día es ese? ¿Qué número? Oh, el sexto. ¿Qué día terminó la creación? El sexto. Interesante. ¿Sabe a qué horas murió Jesús? A las 3 de la tarde. Pero no lo enterraron enseguida. Varias cosas tuvieron que ocurrir antes que Jesús fuera enterrado. Murió a las 3. Pero por las siguientes 3 horas iba a realizarse la preparación. A veces pensamos que la preparación se refiere a nosotros prepararnos para el sábado, y ciertamente tiene esa aplicación. Pero en el sentido primario había que preparar a Jesús para ponerlo en el sepulcro, para que el séptimo día estuviera en el sepulcro reposando de su obra de redención. El séptimo día.
Tremendo. ¿Qué fue necesario hacer antes que Jesús estuviera en el sepulcro? 1. José de Arimatea tuvo que ir a Pilato para pedir su cuerpo. 2. Tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. 3. Tuvieron que limpiar su cuerpo. 4. Tenían que envolverlo en lienzos. Eso era algo complicado. 5. Tuvieron que transportarlo al lugar de sepultura. 6. Tuvieron que colocarlo en el sepulcro. 7. Los soldados tuvieron que rodar la piedra enfrente del sepulcro y luego tuvieron que salir corriendo para llegar a su casa antes que comenzara el sábado. Pero cuando el sábado comenzó, Jesús estaba reposando en el sepulcro de su obra de redención. El séptimo día, como había reposado de su obra de creación el séptimo día. No crean que Jesús murió el viernes nada más por eso. Y que descansó en el sepulcro nada más por eso. Que hubiera podido ser cualquier día. No, no podía ser cualquier día. Porque como en la creación, el Padre tomó la iniciativa. Como en la creación, el Padre le encomendó la obra a Jesús. Como en la creación, Jesús desempeñó la voluntad del Padre y terminó la obra del Padre, así pasó también en la redención. Pero cuando el sábado comenzó, Jesús estaba reposando de su obra de redención en el sepulcro. ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús? Mientras Jesús reposaba en el sepulcro, ¿qué hicieron los seguidores de Jesús? Reposaron en su casa. Reposaron con Él. En el mismo día. Vamos a leerlo. Lucas 23, 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. Está hablando del día que Cristo murió, el día de la preparación. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas. ¿Qué hicieron? Prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el domingo conforme al mandamiento. Nada más quiero saber si están despiertos todavía. ¿Reposaron qué día? ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús mientras Jesús descansaba en el sepulcro? Descansaron en sus casas. ¿Qué hicieron Adán y Eva el sábado? Descansaron. Mientras Jesús descansaba. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue el reposo de los seguidores de Jesús ese sábado? Alegres y contentos debemos siempre. No. Estaban tristes, agobiados, llorando. ¿Era el plan de Dios que estuvieran así? ¿Saben que la hermana White dice que cuando Cristo murió en la cruz y cuando estaba en el sepulcro, dice que los seres celestiales cantaron? Estaban alegres. ¿Cómo podía estar alegres si Jesús estaba muerto? Bueno, porque ellos sabían que Jesús, cuando dijo, consumado es, ya el ser humano se podía salvar. Y sabían que Jesús iba a resucitar el tercer día. Yo pregunto, ¿Jesús le había advertido a sus seguidores que iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, lo iban a matar, iba a resucitar el tercer día? ¿Se los advirtió varias veces? Sí. ¿Cómo hubiera sido ese sábado si le hubieran creído a Jesús? ¿Saben lo que hubieran dicho? El maestro ahora reposa en el sepulcro de su obra de redención. Gloria a Dios. Ahora podemos salvarnos.
porque terminó la obra de salvación que le encomendó el Padre. Gloria al Señor. Hubieran estado alegres este sábado y hubieran dicho, y mañana resucita de los muertos. Era el plan de Dios que no solo los seres celestiales se regocijaran cuando Jesús reposaba en el sepulcro, sino que también los seguidores de Jesús se gloriaran y se regocijaran con Jesús mientras Él descansaba en el sepulcro. Ahora, repasemos entonces los puntos claves. ¿Quién tomó la iniciativa en mandar a Jesús? La gente, mi esposa me dice, oye, pero tú repites mucho. ¿Y saben cuál es mi respuesta? ¿Cómo aprende el loro a hablar? Por eso repito muchas veces, para que se le grabe. Lo que pasa es que yo estudié en el sistema educativo de Venezuela. Y allá el sistema es memorización. Hasta el sol de hoy yo les puedo repetir todas las preposiciones en orden. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Por qué? Porque los profesores me lo inculcaron por la repetición. Así que ¿quién tomó la iniciativa en mandar a Jesús a salvar al hombre? El Padre. ¿La voluntad de quién hizo Jesús? ¿Qué tenía que terminar la obra de quién? La obra del Padre. ¿Qué día terminó la obra de redención? El sexto. ¿Qué hizo el séptimo? Reposó. Es lo mismo que pasó en la creación, ¿sí o no? No solamente guardamos el sábado por la creación, guardamos el sábado en conmemoración de la redención. Pero muchas veces no pensamos en eso. No pensamos por qué guardamos el sábado. Vamos a la iglesia y ya. No pensamos cuál es el motivo. Enfocarnos en lo maravilloso que es Jesús, en la creación y en la redención. Déjeme leerle la cita de la hermana White aquí. Cuando Jesús murió, dice, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención cuando estaba en el sepulcro. Y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Ahora quiero preguntarles, ¿por qué resucitó Jesús el domingo? ¿Qué dicen los cristianos? Los cristianos, los protestantes y los católicos dicen, Cristo resucitó el domingo porque Él quería que nosotros supiéramos que ahora había que guardar el domingo en honor a la resurrección. Eso es lo que dicen los cristianos de hoy en día. Pero escuchen, les voy a explicar por qué Jesús resucitó el domingo. Resucitó el domingo porque tenía que descansar en el sepulcro el sábado. Si tenía que descansar en el sepulcro el sábado, pues ¿qué día iba a resucitar? El domingo. El día importante es el sábado, no es el domingo. Tuvo que reposar el séptimo y por eso la resurrección fue el domingo. Ahora permítame darles otra ilustración sobre cómo este asunto funciona. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Pero Jesús no es el maná en términos generales. Hay algo específico en cuanto a Jesús que indica que Él es el maná. En Juan 6:51 Jesús dijo que el maná que yo les doy es mi carne que doy por la vida del mundo. El maná representaba la carne de Jesús. Dice, pero ¿por qué es importante entender que el maná representaba o simbolizaba la carne de Jesús? Les voy a explicar. Para entender esto tenemos que volver a la historia del maná en Éxodo 16. No podemos entender lo que quiso decir es que yo soy el maná, al menos que vayamos al primer lugar donde se menciona el maná.
¿Cuántos días a la semana caía maná? 6 días. Gracias, hermana. Muy amable. Como dicen en Colombia, que Dios se lo pague y le dé el cielo. ¿A dónde quedamos? Ok. Se recogía 6 días. Se recogía 7 días. O sea, se comía 7 días. Pero se recogía 6. Ahora, ¿qué sucedía si el maná se recogía, digamos, miércoles para jueves? 2 cosas. Criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hiede? Un cuerpo en vías de descomposición. ¿Y qué representa el maná? La carne de Jesús. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si un cuerpo, si una persona hubiera muerto, digamos un viernes? ¿Qué hubiera empezado? Un proceso de descomposición. Porque los médicos dicen que el proceso de descomposición empieza desde el momento que la persona muere. Y eso eventualmente, ¿qué hubiera pasado con el cuerpo? Hubiera criado gusanos y hubiera olido. Pero eso no pasó con Jesús. Así como el maná que recogían el viernes para el sábado estaba tan fresco el sábado como el viernes, el cuerpo de Cristo que fue sepultado el viernes estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. En Hechos 2, Pedro tomó una profecía del Salmo 16, donde dice, y aquí está hablando Jesús proféticamente, no dejarás que mi cuerpo permanezca en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así como el maná no se corrompía el sábado, no criaba gusanos ni hedía, el cuerpo de Cristo no comenzó el proceso de descomposición, estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. Es decir, que el sábado lo guardamos en honor al reposo de Jesús en el sepulcro, a donde su cuerpo no vio corrupción. Ahora tenemos que avanzar. Vamos a hablar por unos momentos de la descreación de los cielos y la tierra. Yo no sé si existe esa palabra, descrear. Significa hacer lo contrario de crear. Significa que las cosas regresen como estaban antes de la creación. Hablemos de lo que va a pasar con las plagas y la segunda venida. Las plagas y la segunda venida van a devolver el planeta a la condición en que se encontraba el planeta antes de la creación. Vamos a repasar los días. El mundo va a volver a las tinieblas. Durante el milenio este planeta estará en tinieblas. En unos momentos les voy a leer un pasaje de Jeremías. El mundo vuelve a las tinieblas como antes de la semana de la creación. El firmamento quedará envenenado por el fuego y azufre que cayó del cielo y se consume durante el milenio, y hay cuerpos muertos por toda la superficie de la tierra. Nadie podría sobrevivir aquí. El tercer día, la cuarta plaga va a quemar toda la vegetación. Lo dice Apocalipsis 16, 8 y 9. Mateo 29, 24, 29 y Primeros Escritos, página 41, dice que el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. Es decir, donde están ya no van a estar. Se van a desquiciar. Toda la vida marina morirá, según Apocalipsis 16, 3. Todo lo que está en el mar muere. Jeremías dice, todas las aves del cielo no están. Un momento se los voy a leer. Todos los seres humanos mueren en el planeta. No queda ni un solo vivo como resultado de las plagas y la segunda venida.
y durante los 1000 años no habrá sábado en este planeta. Porque el sábado depende del levantar y ocultar del sol, pero el sol va a ser movido de su lugar. Y el planeta va a estar en tinieblas. En este planeta no va a haber sábado durante los 1000 años. Ahora no me pregunten en el cielo, porque el pueblo de Dios estará en el cielo. A lo mejor allá sí va a haber ciclo. Pero en la tierra no va a haber sábado aquí. Es decir, todo lo que Dios hizo, lo que hizo eso en la creación, se va a desbaratar. Y el planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación al comienzo. Vayan conmigo a Jeremías 4 y vamos a leer en cuanto a esto. Jeremías 4 y vamos a leer los versículos 19 y luego 23 al 27. Aquí Jeremías está presenciando la segunda venida. Porque vamos a encontrar que Jeremías está escuchando el sonido de la trompeta. Pregón de guerra. Yo pregunto, cuando Cristo venga, ¿viene en son de guerra? Sí, Apocalipsis 19 dice que viene sentado sobre un caballo blanco y los ejércitos celestiales lo están siguiendo y viene a castigar a la bestia, el falso profeta y al dragón. Fíjense lo que dice el versículo 19. Jeremías le está latiendo el corazón a millón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. ¿Está viendo algo espectacular? No callaré, porque sonido de ¿qué? De trompeta has oído, oh alma mía. Pregón de guerra. Y ahora versículo 23. Miré la tierra y he aquí que estaba. Yo no sé por qué los traductores ponen asolada. Es la misma expresión tohu abohu que aparece en Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía y en los cielos no había luz. ¿Es lo mismo que existía al comienzo? Lo mismito. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Todos están muertos. ¿Y qué pasa con las aves? No hay pájaros tampoco, ni aves. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. El planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Desordenada, vacía, sin luz y sin sábado y sin vida. Por lo tanto, ¿qué va a tener que hacer Jesús? Va a tener que volver a hacer lo que hizo al principio. Ahora quiero preguntarles, ¿en cuántos días creen ustedes que Jesús va a hacer cielos nuevos y tierra nueva? ¿Quién me dice que va a hacer todo el trabajo en 6 días? ¿Quiénes creen que el séptimo día va a ser un sábado de reposo? Y algunos siempre me preguntan, dice, pastor, ¿cómo sabe usted que en la nueva creación va a haber 7 días? ¿Y saben cuál es mi respuesta? Yo voy a leer un texto en Isaías 66 donde dice que vamos a ir de sábado en sábado a adorar delante del Señor. Y usted no puede tener un séptimo día sábado sin los primeros 6. ¿Sí o no? Claro, si vamos a guardar el séptimo en honor a la nueva creación, pues tiene que haber existido los primeros 6. No hay otra. Así que Jesús va a hacer lo que hizo al comienzo. Y va a hacer la obra que le encomienda ¿quién? Y va a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Y va a acabar la obra de quién?
del Padre. Y lo va a hacer en 6 días. ¿Y qué va a hacer el séptimo día? Va a descansar. ¿Y sabe lo que va a decir? Cuando termine su obra de creación de cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, hecho está. Y usted dice, ¿dónde está eso? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 21. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 6, Apocalipsis 21, 3 al 6. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará. Piensa que todos los verbos están en futuro. En este momento todavía no ha hecho cielos nuevos y tierra nueva. Una promesa. Así que dice, Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo que yo hago nuevas todas las cosas. Dice, yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Terminé. ¿Y luego qué va a hacer el pueblo de Dios? Isaías 66, 22 y 23 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ¿y de qué? De sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Después que Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva en 6 días, ¿qué vamos a hacer el séptimo? Ir a la presencia de Dios para adorarlo. ¿En qué día? En el séptimo día, sábado. Y entonces el sábado ya no solo es señal del Creador, no solo es señal del Redentor, sino que es señal del Restaurador y el Recreador. 3 razones para guardar el sábado. Dios nos creó, nos redimió y nos restauró en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos de nosotros pensamos el sábado de esto? Nos despertamos el sábado y decimos, gloria a Dios, el Señor me creó. Y cuando pequé, me redimió. Oh, y espero el gran día en que haga cielos nuevos y tierra nueva en 6 días y puedo descansar con Él. ¿Cuánto en realidad pensamos de esa forma en cuanto al sábado? Nadie. Guardamos el día sin pensar por qué. Como en la Santa Cena. Para muchos la Santa Cena es comerse un pedacito de pan y una copita de jugo de uva. Pero ¿cuánto estamos pensando de lo que significa eso? Hacemos cosas por costumbre sin pensar de lo que representa. Y así es muchas veces con la observancia del sábado. Pero ahora fíjense, va a haber una gran diferencia entre lo que pasa cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva y lo que ocurrió cuando creó este mundo. Al principio, Adán y Eva no vieron a Jesús crear nada. El primer día no estaban ahí. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Y el sexto día, cuando Dios creó a Adán, Adán no vio su propia creación. Y cuando Dios creó a Eva, durmió Adán, así que Adán no vio la creación de Eva. ¿Cómo podían estar seguros de que Jesús era el creador? Porque Él se lo dijo. Tenía que aceptarlo por fe. Pero al final de la historia, los redimidos van a estar vivos. Y van a ser testigos oculares de la nueva creación.
Vamos a tener asientos en la primera fila. Imagínense estar ahí. Sea la luz. Que se limpie el firmamento. Wow. Aire fresco. Que la tierra se convierta en un jardín botánico. Flores, árboles llenos de frutos, zacate verde. Que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares. Que los cielos se llenen de aves y pájaros. Y que las aguas se llenen de animales marinos. Que la tierra produzca toda clase de mascotas. Y los fieles de Dios estarán ahí viendo. Ya no andaremos por fe, sino por vista. Y cuando Jesús termine, va a decir, ¿cómo les parece? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? Regocijarse ante la gloriosa escena, como ocurrió al comienzo. Y entonces Jesús va a decir, miren, yo quiero que nosotros pasemos aquí todos los sábados para contemplar lo que yo hice, para que ustedes no olviden de dónde vino todo esto. Para que ustedes recuerden la redención, para que recuerden la creación original. Yo quiero pasar un día completo con ustedes. Y los fieles de Dios van a decir, ¿cómo es que tú nos das este yugo de servidumbre? Eso dicen los cristianos de hoy en día. El sábado es una carga, nadie la puede llevar porque no entienden el sábado. Es nuestro deber explicar lo que estamos estudiando aquí, para que disfruten la bendición del sábado, porque es una grandísima bendición. Ahora quiero terminar con algo que mencioné esta mañana. Los que entienden inglés, este manjar repetido. El hombre construye monumentos de conmemoración en ciertos sitios a donde ocurrió un evento. ¿Correcto? Por ejemplo, en New York hay un monumento de lo que pasó el 9/11. En Oklahoma City hay un monumento para cuando estalló o fue bombardeado el edificio federal. En Shanksville, Pensilvania, hay un monumento conmemorativo del avión que no alcanzaba a llegar a Washington. Es decir, hay monumentos conmemorativos de eventos que sucedieron en cierto lugar. Pero Dios no podía construir un monumento material en cierto lugar de la tierra porque el evento que ocurrió fue mundial. Él creó en todo el mundo. Así que Dios tenía que crear un monumento recordativo que fuera mundial. Y Dios dijo, no hay problema. Yo voy a crear un memorial compuesto de tiempo. Y la gente no tiene que venir al monumento, el monumento les va a llegar a ellos cada semana. Cada semana cuando nos llega el sábado es el monumento recordativo de la creación. Ahora yo pregunto, ¿se puede conmemorar la creación, la redención y la restauración el domingo? ¿Por qué no? Porque el evento ocurrió en cierto día y para conmemorarlo hay que conmemorarlo el mismo día en que el evento original ocurrió. Y el evento original ocurrió el sábado. Así que los últimos tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I, no saben lo que están diciendo cuando dicen que ellos conmemoran la creación el domingo. Es imposible. Es como si sucediera con mi esposa y yo que
Nos casamos en 1971, un 23 de diciembre. ¿Qué día creen ustedes que nosotros celebramos nuestro aniversario, conmemoramos nuestro aniversario? Pero si son legalistas, ¿no? ¿Que tiene que ser el 23 de diciembre? ¿Qué tal si yo le digo a mi esposa, mira, llevamos 53 años ya celebrando el 23 de diciembre, vamos a variar un poco, hagámoslo el 23 de enero? ¿Por qué no podemos celebrar el aniversario de nuestra boda el 23 de enero? Porque eso no es cuando ocurrió el evento original. No se puede celebrar la creación el domingo porque ese no es el día original. Vital. Así que por la eternidad seguiremos yendo de mes en mes y de sábado en sábado para conmemorar al gran creador, al gran redentor y el gran restaurador y renovador. Qué maravilloso Dios tenemos. Ciertamente el sábado es reposo divino para la inquietud humana. Y quiero repetir otra vez lo que mencioné esta mañana, y es que la prueba al comienzo para Adán y Eva es la misma prueba que va a existir al final. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así? Muy sencillo. Al principio la prueba de Adán y Eva tenía que ver con un árbol. Al final de la historia tiene que ver con un día. Y un individuo, un evangélico, estaba yo hablando con él y él me dice, ¿ustedes los adventistas creen que el mundo se va a dividir con un día? Yo le dije, ¿cuál es el problema? La prueba que Dios le dio a Adán y Eva fue con un árbol. Pero lo importante no es el árbol o el día. Lo importante es que cuando nosotros guardamos el día, es una indicación de que nosotros estamos obedeciendo la autoridad del que estableció ese día. Cuando guardamos el domingo, estamos respetando la autoridad del que estableció el domingo como día de reposo. ¿Están entendiendo cuál es el punto? El punto es cuál autoridad nosotros obedecemos. Y el día es solamente la prueba para ver qué decisión vamos a tomar. Dios le dijo a Adán y Eva, 6 días a la semana, yours, para lo suyo. Este árbol, mío, no es para ustedes. Por el otro lado, Dios dice a nosotros, todos los días, todos los 6 días, son para sus asuntos seculares. Séptimo, mío. Y nosotros decidimos si vamos a respetar la autoridad de Dios o la autoridad de la iglesia romana que dice que cambió el día. Esa será la gran prueba final. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ha sido un gozo estar con ustedes. El Señor les bendiga. Próximo sábado, cuando nos levantemos, vamos a pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque debemos guardar el día entendiendo por qué lo estamos haciendo, no solamente por costumbre. Vamos a tener una oración y entonces concluimos nuestra sesión. Padre, gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que has creado. Pero especialmente te damos gracias por el Santo Sábado, el día de reposo. Un día cuando podemos suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en ti, nuestro gran creador, nuestro gran redentor y nuestro gran futuro restaurador. Te pedimos, Señor, que siempre nos recuerdes la razón por la cual guardamos este día.
Te pedimos también que al regresar a nuestros hogares nos acompañes, cuídanos de todo peligro, reúnenos el próximo sábado para seguir tributando honra, gloria y alabanza a tu nombre. Te lo pedimos por el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.